Bienvenidos a Alta Ciencia. Antes de iniciar, por favor, suscríbete a mi canal para seguir produciendo contenidos para ti. Algunas veces podemos llegar a preguntarnos, ¿yo existo? ¿Quién existe? ¿Existe el mundo que me rodea? ¿Existe Dios? A estas interrogantes y otras igualmente apasionantes trata de darle respuesta una parte de la filosofía que se denomina ontología. En el video de hoy vamos a analizar las preguntas primeras que se hace la ontología y la posibilidad de respuestas ante las interrogantes. Ontología significa teoría del ser. La ontología se ocupa del ser en general, del ser en la más vasta y amplia acepción de la palabra. Lo curioso de la ontología es que siendo el ser su objeto de estudio, no lo puede definir, es decir, a la pregunta ¿qué es el ser? La ontología no tiene respuesta. ¿Y esto por qué? Porque para la ontología responder a esta pregunta, primero debe definir al ser. Y aquí está la dificultad. El ser no se puede definir. Veamos. Definir algo supone reducir ese algo a elementos más generales, incluir ese algo en un concepto más general todavía que él. Y no hay un concepto más general que el ser. Ejemplo, a la pregunta, ¿qué es un chihuahua? Respondemos, es un perro. El concepto de perro es más general que el de chihuahua. Incluye al chihuahua y a otras razas de perros. Ahora continuemos. Preguntamos, ¿qué es un perro? Contestamos, es un cuadrúpedo. El concepto de cuadrúpedo es más general que perro y lo incluye, al igual que chihuahua. Entonces preguntamos, ¿qué es un cuadrúpedo? Y contestamos, es un mamífero. Igualmente, el concepto de mamífero incluye el de cuadrúpedo. Y nos preguntamos ahora, ¿qué es un mamífero? Y contestamos, es un animal. Y preguntamos ahora, ¿y qué es un animal? Contestamos, es un ser vivo. Y luego nos preguntamos, ¿qué es el ser? Ante esta pregunta, ya no tenemos más conceptos generales que puedan definir al ser. Como dijimos antes, el ser es el concepto más general de todos. Por tanto, el ser no se puede definir. Ahora bien, ante la pregunta ¿quién es el ser?, la ontología sí encuentra respuesta. Ante esta pregunta ya no tiene que definir. Lo que se pide es que se señale al ser, que se muestre dónde está el ser. ¿Quién es? La pregunta ¿quién es el ser?, implica la distinción entre el ser que es de verdad y el ser que no es de verdad, entre el ser auténtico y el ser inauténtico. Bien, ¿y cómo distinguir el ser auténtico del ser inauténtico? Pues, si el pretendiente de ser lo podemos disolver en otra cosa distinta de él, en otra cosa que lo incluya, entonces no es el ser auténtico, sino que es un ser que consiste en otros seres, como el ejemplo del chihuahua, del que hablábamos antes. Si por el contrario no podemos disolverlo en otros ni definirlo, entonces estamos en presencia del ser auténtico. Ese último concepto general, el ser, al que no pudimos definir en el ejemplo del chihuahua, porque no encontramos un concepto que lo incluyera. Aquí encontramos los dos primeros significados de la palabra ser, que son el ser en sí y el ser en otro. Esto último se refiere a los seres contenidos en otros seres o conceptos contenidos en otros conceptos, como chihuahua, perro, cuadrúpedo, mamífero, animal, ser vivo. Estos dos significados, el ser en sí y el ser en otro, equivalen a estos otros dos significados, la existencia y la consistencia. La existencia equivale al ser en sí y la consistencia equivale al ser en otro. La palabra ser significa por una parte existir, estar ahí, pero por otra parte significa también consistir, ser esto, ser lo otro. Cuando preguntamos ¿qué es el hombre? ¿Qué es el agua? No queremos decir si existe o no existe el hombre o el agua. Queremos decir cuál es la esencia, en qué consiste el hombre, en qué consiste el agua. Ahora apliquemos las preguntas iniciales a estas dos significaciones últimas del ser
y nos preguntamos, ¿qué es existir? ¿Quién existe? ¿Qué es consistir? ¿Quién consiste? De estas 4 preguntas, la ontología solo puede contestar 2, que son ¿quién existe? Y ¿qué es consistir? ¿Quién existe? Esta pregunta puede tener varias contestaciones. A. Las cosas existen y yo como una de tantas cosas. B. Yo existo, pero las cosas no. Las cosas no son más que mis representaciones, fenómenos, apariencias que yo percibo, pero no verdaderas realidades. C. Ni las cosas ni yo existimos de verdad, sino que solo Dios existe, y las cosas y yo existimos en Dios. Y la otra pregunta, ¿qué es consistir? Ante esta pregunta hay también múltiples contestaciones posibles que surgen de las tantas maneras de consistir. Los objetos consisten en esto o en lo de más allá, y cada uno consiste según la estructura de su objetividad. La primera pregunta, ¿qué es existir?, da origen a la parte de la ontología que se llama metafísica. Y la segunda pregunta, ¿qué es consistir?, da origen a la teoría de la objetividad. En la historia de la filosofía, desde la antigüedad griega hasta el mundo contemporáneo, vamos a encontrar diversas respuestas a estas 2 preguntas originarias de la ontología. En próximos videos estaremos presentando las respuestas de diversos filósofos. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, por favor, suscríbete a mi canal, dale like, comenta y comparte en tus redes. Hasta luego.